Muchas gracias a la Subdirección General de Innovación y Digitalización por darme la posibilidad de venir a contar un poco los avances del Sistema de Información de Explotaciones. Al hilo un poco de lo que comentaba Antonio, me gustaría ver al final de la presentación si lo que es la futura solución del cuaderno digital también tendría cabida dentro de este kit digital. Bueno, vamos a revisar un poco cuáles son los avances del Sistema de Información de Explotaciones. Para ello, voy a estructurar mi presentación en 4 partes, en las cuales veremos un poco lo que son las cuestiones generales, el origen del proyecto, en qué contexto surge, cuál es la normativa que lo va a regular, su componente, las diferentes fases de desarrollo. Después entraremos un poco en aspectos un poco más técnicos, viendo algunas de las particularidades técnicas que tiene este proyecto, principalmente la doble componente y cómo viene estructurado y cómo es el flujo de información entre los distintos sistemas implicados en el Sistema de Información de Explotaciones. Un apartado dentro de estos aspectos técnicos que es la colaboración público-privada para garantizar la solución del cuaderno digital, bien sea de iniciativa privada o de iniciativa pública. Y después veremos una parte que es mostrar un poco la apariencia de la aplicación CX, en la cual veremos las principales funciones de la versión actual de la aplicación y finalizaremos con los siguientes pasos que tenemos en este horizonte 2022-2023. En lo que tiene que ver con las cuestiones generales, bueno, ya lo hemos mencionado en alguna otra presentación, el contexto del proyecto CX surge en un proyecto europeo, un proyecto H2020, que es el proyecto NIVA, New Ajax Vision in Action, que tuvimos la clausura la semana pasada, bueno, la última reunión en Grecia, en la cual es un proyecto que hemos estado participando en 9 Estados miembros, más de 30 agentes en total involucrados en este proyecto europeo, y el caso de uso español era el caso de uso del registro de explotaciones. El construir un registro de explotaciones europeo, lo que nos ha permitido llevar a nivel nacional y con un enfoque más amplio lo que es el futuro sistema de información de explotaciones. Entonces, el germen está en un proyecto europeo. El enfoque nacional y más amplio no es otra cosa que llevarlo no solo al sector agrícola, sino también al sector ganadero y en el futuro al sector forestal, con el objetivo de obtener una mejor información, interoperabilidad entre las diferentes fuentes de datos de que dispone el Ministerio, una mejor información sobre la estructura económica de las explotaciones, las actividades que realiza el agricultor y que nos permita, en definitiva, tener una trazabilidad de todo el proceso. ¿Cuál es el alcance del proyecto CIES? ¿Cuál es el principal fundamento? Este proyecto intenta conseguir que la interconexión entre las diferentes fuentes de datos que ahora mismo están en poder de la Administración sean interoperables. ¿Qué quiere decir interoperables? Pues interoperable a nivel técnico y a nivel sistemático, que todos los diferentes sistemas hablen el mismo idioma y que la información fluya entre unos y otros, lo que permita obtener información de calidad, información con un alto valor añadido que pueda ser puesta a disposición del público en general. Los objetivos del proyecto son 3, los podéis ver también puestos de manifiesto en la versión que está ahora mismo en tramitación del futuro Real Decreto del CIEX. En primer lugar, se resume en 3 palabras. Tendríamos un objetivo PAC, un objetivo de simplificación enfocado al agricultor y un tercer objetivo de análisis de información. Estamos hablando en un proceso de digitalización en el cual necesitamos ese tercer objetivo de análisis de información para la orientación de políticas. Entrando un poco más en cada uno de los objetivos del proyecto, el proyecto PAC permite, a través del CIEX, una gestión más eficiente de lo que es la futura PAC en el marco de la nueva reforma que va a llegar y también basada en el sistema de indicadores del New Delivery Model, del nuevo modelo enfocado a resultados. También dentro de este objetivo estaría la elaboración de indicadores en lo que tiene que ver con la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia biodiversidad del Pacto Verde. El segundo objetivo
ese objetivo de simplificación de la gestión en las explotaciones y también la simplificación en la gestión de las relaciones que existen ahora mismo entre los agricultores y la administración, simplificando burocracia. También es el precursor del sistema de la solicitud automática. En el nuevo periodo de la PAC se habla de solicitud automática, es decir, lo que conocemos ahora mismo como el borrador de Hacienda puesto a disposición de la solicitud única de las ayudas. Y el tercer objetivo es el objetivo digitalizador, de análisis de información para la orientación de políticas. Obviamente, con un aspecto integrador de las diferentes fuentes de información, ya no solo del Ministerio de Agricultura, sino también Ministerio de Transición Ecológica. Se están analizando también otras fuentes de información del Ministerio de Hacienda. Va a permitir esta gestión integradora en la cual todas las fuentes de información son interoperables, hablan el mismo idioma y permiten el extraer información agregada cruzando las diferentes fuentes de información. Esto es el objetivo de análisis de información. Las líneas de trabajo que pretende el SIEX son dos. Tenemos una línea de trabajo a nivel nacional, que sería la plataforma para el SIEX, y una componente autonómica, enfocada principalmente a sistematizar y regularizar el contenido mínimo que tiene que tener un registro de explotaciones autonómico y un cuaderno digital de explotación. Desde un punto de vista normativo, ya lo he mencionado, está ahora mismo en tramitación el futuro Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria, así como el registro y el cuaderno digital de explotación agrícola. Principalmente he identificado en esta diapositiva los principales aspectos que va a regular esta normativa. En primer lugar, en la doble componente que ya he mencionado, diferentes definiciones, ya no solo definiciones que vienen desde un punto de vista de la normativa sectorial, sino que introduce algunos nuevos conceptos. Introduce asimismo conceptos de interoperabilidad y de integración de las diferentes fuentes de datos, accesibilidad a la información y, por último, regula el contenido mínimo del REA y del CUE. Asimismo, existirán también resoluciones del secretario general que permitirán llegar un poco más allá y clarificar los aspectos de la norma. Para entender un poco el diagrama de integración y de los flujos de información que va a haber en el universo SIEX, del Sistema de Información de Explotaciones, hemos diseñado este diagrama. En este diagrama, por simplificar un poco, podemos ver cómo las diferentes fuentes interaccionan con el sistema nacional. Por un lado, tendríamos la comunidad autónoma, las otras comunidades autónomas que se relacionan a través de la plataforma nacional SIEX. Encontramos el agricultor en la parte inferior, el cual facilita la información a la comunidad autónoma, bien cumplimentando el registro de explotaciones autonómico, bien cumplimentando el cuaderno digital autonómico de explotaciones, o bien mediante una solución digital comercial de la iniciativa privada, que es lo que identifico dentro del diagrama como el FMIS Digital Fieldbook de iniciativa privada, que es el cuaderno digital de explotación. ¿Por qué? Porque lo he mencionado en la normativa, lo veremos también en la presentación más adelante. El Real Decreto SIEX trae una flexibilidad desde el punto de vista que el agricultor no solo puede utilizar la herramienta gratuita que facilite la administración autonómica para cumplimentar el cuaderno, sino que también puede utilizar como única vía de entrada de datos el cuaderno digital con una solución digital que pueda proporcionar la empresa privada o el sector asociativo, cooperativo, etcétera. Entonces, principalmente, dentro de este diagrama de interacción se identifica cómo es el flujo de información que viene desde el agricultor, bien sea a través de aplicativos de la comunidad autónoma o un aplicativo privado, para que en última instancia llegue a la plataforma nacional, la cual a su vez también se nutre de otras fuentes de información que a nivel nacional existen en los diferentes ministerios, de carácter agrícola, carácter ganadero y carácter forestal, para en última instancia elaborar los indicadores y permitir agregar la información para que el agricultor en un futuro también pueda beneficiarse de toda esta información que consta en el sistema.
Vamos, atendiendo un poco a la llamada de lo que es el proceso digitalizador que nos trae en esta jornada webinar del día de hoy, pues cabe mencionar que este proyecto es un proyecto único, es un proyecto que ha despertado mucho interés en diferentes foros europeos en los que hemos hecho un poco prensa de este proyecto y tiene objetivo único de digitalización, entre otros objetivos que ya he mencionado, pero la componente digitalizadora es bastante importante, principalmente porque con la tramitación del Real Decreto SIES llegamos a que el cuaderno digital de explotación sea digital. Esto, claro, obviamente precisa de este entorno colaborativo que he mencionado con las empresas agrotech, porque en última instancia son aquellas también que están en contacto con el agricultor. Y por un lado nos brinda una oportunidad digitalizadora, pero no hay que olvidar que también es un desafío por la falta de formación desde un punto de vista digitalizador de los agricultores. Esto nos lleva a que, en última instancia, tenemos que ir de la mano de los sistemas de asesoramiento para conseguir llevar la digitalización al sector y que no suponga nuevas trabas al agricultor y que podamos conseguir cumplir el objetivo segundo de este proyecto, que es el de simplificar la relación entre el agricultor y la administración. Las ventajas del sistema son numerosas. Entre ellas he seleccionado algunas en un color más oscuro, puesto que pueden tener más relación con lo que estamos tratando en el día de hoy, que es principalmente la conexión con las herramientas de agricultura inteligente y todo este sistema de disminuir la burocracia y sistema de solicitudes automáticas de la PAC. ¿Cuáles son las diferentes fases del proyecto? Hemos tenido una primera fase desde el inicio del proyecto. Este proyecto es un proyecto que surge en el marco de la pandemia, surgió en el año 2020 con un profundo proceso de análisis de las diferentes fuentes de información que tenían el Ministerio, no solo de Agricultura, como he mencionado anteriormente, y ahora mismo estamos en la fase 1 agrícola del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que es la puesta en marcha del proyecto SIES y la integración de las diferentes fuentes agrícolas que existen en los diferentes ministerios. Entonces, desde un punto de vista de la fase 1, es importante que tengáis en cuenta que mientras dure esta fase estamos enfocados a la parte agrícola del proyecto. Obviamente, después hay una fase 2 ganadera, en la cual ya veréis en los siguientes pasos que mostraré en las últimas diapositivas, en las cuales ya empezamos a identificar ese contenido que tendrá el SIES desde un punto de vista ganadero, y la fase 3 aún por determinar cuándo comenzará, que estará enfocado a la fase forestal. En la fase 0, pues simplemente paso un poco por encima el análisis de más de 72 fuentes de información y procesos, elaboración de los diferentes posibles escenarios para el proyecto, alternativas tecnológicas. Bueno, es un poco todo lo que hemos estado haciendo en la fase 0. En la fase 1 es la fase en la cual hemos empezado los desarrollos, empezamos a elaborar los diferentes catálogos que serán necesarios para el proyecto, la información que tiene que venir de los registros de explotaciones autonómicos y hemos ido preparando diferente documentación, manuales de usuarios, especificaciones funcionales, etcétera, para tener ya en producción la versión 1.1 de la aplicación. Yendo a la parte funcional, tendríamos ya más cuestiones más técnicas, ¿no?, que afectan a este proyecto. Una de ellas es la funcionalidad de catálogos. ¿Qué es la funcionalidad de catálogos? En un proyecto en el que intentamos hablar un mismo idioma entre los diferentes agentes implicados, es importante que hablemos el mismo lenguaje y para eso es importante que utilicemos las mismas listas de códigos. Es decir, que cuando yo estoy hablando de un determinado producto en el marco de un sistema que está cultivando un agricultor, ese producto tiene que estar identificado de la misma manera, sea la unidad que sea de la administración pública. Si hablamos de las sustancias activas en los productos fitosanitarios,
agrario, de los sistemas de cultivo, actividades agrarias que se realizan en explotación, es importante tener estandarizados los diferentes catálogos que utiliza el sistema. Y es uno de los objetivos principales también de este proyecto, desde un punto de vista técnico, homogeneizar todos esos catálogos y llevarlos a todas las reuniones con los diferentes agentes que estamos teniendo para que todos tengamos esos desplegables en los formularios que cumplimenta en última instancia el agricultor, para que la entrada de información sea única y sea homogénea, sea cual sea el sistema que participa en el proyecto. Otra de las cuestiones importantes, conocer lo que es el registro de explotaciones autonómico. Como habéis visto en el flujo de información, el registro de explotaciones autonómico, en este caso tendríamos 17, uno por comunidad autónoma, es el único que se relaciona facilitando información al sistema nacional. En él, ¿qué se recoge? Principalmente, dónde se cultiva, es decir, a través de las delimitaciones gráficas de cultivo, que es la unidad geométrica, no geográfica, en la cual el agricultor graba su información, y qué se cultiva. Teniendo el dónde y el qué, podemos facilitar a los cuadernos, en este caso el CUE, la información de dónde y qué se cultiva, para que el agricultor en su cuaderno digital de explotación pueda incluir la información del cómo, cuáles son aquellas prácticas agrarias. Esas prácticas agrarias que se recogen en las herramientas de los cuadernos digitales, principal novedad también de este proyecto. Estos cuadernos digitales, cabe destacar que también esa información se puede cumplimentar a través de los cuadernos de iniciativa privada, de iniciativa de asociaciones, cooperativas, etc. Ya lo he mencionado anteriormente, para que todos estos sistemas puedan comunicarse entre sí, tenemos que tener ya no solo catálogos únicos, sino también geometrías, una geometría única sobre la cual se graba la información. Y eso es lo que hemos bautizado como la delimitación gráfica de cultivo. Puestos en un sistema de información geográfica, lo identificamos como aquella superficie en la cual tenemos la información de un determinado cultivo, de un determinado titular, de un determinado agricultor, y con un mismo sistema de explotación, secano-regadío. Y muy importante, incluido dentro de la parcela de referencia, que es en los límites del recinto SIPAC, que los agricultores que solicitan las ayudas de la solicitud única lo conocen muy bien, y es el sistema de referencia. Es decir, el proyecto SIES casa perfectamente con el sistema de referencia de las parcelas agrícolas, que es el SIPAC. Ya me refería al inicio de la presentación a esta colaboración público-privada. ¿Cómo se materializa la colaboración público-privada en el proyecto SIES? Principalmente a través de un artículo del Real Decreto. Si no me equivoco, la versión de participación pública es el 11.3. Ahora mismo, en la actual versión, que ya está en los trámites finales, si no me equivoco, va a ser el artículo 10.3. ¿Ese artículo qué dice? Principalmente que el agricultor puede cumplimentar su cuaderno utilizando la herramienta proporcionada por la Administración, o puede utilizar un cuaderno de iniciativa privada, una herramienta de iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la Administración tiene que garantizar que esa información que el agricultor graba en su herramienta privada tiene que ser perfectamente interoperable con la solución de la Administración. ¿Y para ello qué hay que hacer? Pues desarrollar interfaces y servicios únicos necesarios para que esta comunicación pueda ser posible entre el sector privado y el sector público. Asimismo, también el desarrollo de diferentes protocolos estandarizados de comunicación. Y eso es lo que estamos haciendo en el marco del grupo de trabajo mixto del cuaderno digital, que tuvo su origen en el anterior Datagri en Lérida, y que hemos ido madurando durante este año en una colaboración con las diferentes empresas que nos han solicitado participar. Es decir, tenemos un listado de empresas, asociaciones, cooperativas, etcétera, en la cual hemos mantenido ya diferentes reuniones con el principal objetivo de desarrollar este interfaz único, para que esa solución, la empresa digitalizadora, como hemos visto en la presentación anterior, tenga una única vía de volcado y de obtención de información con la Administración autonómica, y que sea válida para las 17 comunidades autónomas. Pues estamos trabajando con las unidades del Ministerio, comunidades autónomas y a su vez con las empresas para desarrollar esta interfaz, y que nos gustaría ya en un futuro próximo presentar ya, hemos ido compartiendo determinada documentación con las empresas, pero poder ya mostrar
cuál va a ser esa herramienta, ese interfaz único para facilitar la información a la administración. Lo podéis ver en esta diapositiva. Cómo se estructura ese mecanismo, ¿no? Cómo va la información de los registros de explotaciones autonómicos a los cuadernos comerciales, proporcionando una serie de información básica, y a su vez el cuaderno comercial privado vierte esa información en la solución oficial autonómica. De esta manera se cierra el flujo a través del registro de explotaciones. Esa información llegaría al sistema nacional. Para ello, ¿qué les estamos facilitando? Por lo que he comentado anteriormente. Estamos trabajando en diseñar el descriptor del cuaderno digital de explotación con la información mínima que estamos consensuando con comunidades autónomas y unidades ministeriales, estandarizando esos catálogos, facilitando los ficheros para que los cuadernos digitales se cumplimenten con las mismas garantías que el cuaderno autonómico y, a su vez, desarrollando esta interfaz común que acabo de mencionar. Y, por último, os voy a mostrar un poco la apariencia de la aplicación web que tiene la plataforma nacional, digamos la componente nacional del proyecto. En primer lugar, pues esta aplicación de SIES nacional, esta plataforma, en la que integra toda la información que proviene de las comunidades autónomas, va a tener un formulario de búsqueda de explotaciones, en la cual, metiendo diferentes parámetros en la aplicación, se va a poder consultar la información de las explotaciones de que conste el sistema. A su vez, ¿qué información tendremos de las explotaciones y de los titulares? Pues información del titular, información de detalle de la explotación, datos generales de la explotación, información de superficies, es decir, cuáles son las delimitaciones gráficas de ese cultivo que tiene esa explotación, información sobre los cultivos que en ella se cultivan. Pues aquí en estos diferentes menús que podéis ver en pantalla, pues son los diferentes desplegables que tiene la aplicación. Yendo un poquito más sobre ellos, pues podemos ver información de la explotación con los datos mínimos, datos personales de los titulares, datos personales de jefe de explotación, de representante, datos de superficie con información gráfica, que ya tiene la versión actual de la aplicación, en la que se puede consultar cada delimitación gráfica de cultivo, y buscar la información de los catálogos. Los catálogos también se van a mantener dentro de la plataforma SIES. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos catálogos como pueden ser los destinos de los cultivos, la capacitación profesional del agricultor, datos de las edificaciones e instalaciones, tipos de asociación en la cual se integra el agricultor, etcétera, etcétera. Tenemos, si no me equivoco, más de 30 catálogos actualmente que estamos estandarizando y que van a dar un lenguaje común dentro de este proyecto. Asimismo, otra funcionalidad que tiene la aplicación ahora mismo en producción es la del control del riesgo desde el punto de vista de la sanidad de la producción primaria. Es una funcionalidad muy específica para la Subdirección General de Sanidad Vegetal, en la cual pueden establecer el riesgo que representa desde un punto de vista de la sanidad de la producción primaria una determinada explotación, basada en diferentes parámetros y que focaliza el control de la sanidad primaria, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues bastante sencillo. Por un lado, cerrar el aspecto normativo, que es la piedra angular sobre la cual pivota todo lo demás. Estamos identificando los diferentes perfiles de acceso en la plataforma, integración dentro de este proceso agrícola de la fase 1 de las fuentes fitosanitarios y de fertilizantes, principalmente para tener ya todo preparado para recibir información de los cuadernos digitales. La estandarización de los catálogos. Vamos a empezar a trabajar sobre la explotación de información del SIES, es decir, nosotros construimos este sistema, pero después tiene que ser útil para explotar la información que en él contiene, agregándola y anonimizándola para que se cumpla con la Ley de Protección de Datos, obviamente. También se está trabajando en funcionalidades desde el punto de vista del cálculo de indicadores de utilización de productos fitosanitarios. Esto va también en la línea con el Green Deal y las diferentes estrategias. Y aquí veis con otro color la identificación también de la información mínima de la fase ganadera. Estamos ahora mismo focalizados en la parte agrícola, pero vamos ya trabajando en la fase 2 de ganadería, en la cual empezarán a consolidarse las explotaciones ganaderas dentro del sistema.
Y bueno, también un poco al hilo del kit digital, al hilo del PERTE agroalimentario, pues quería hacer un poco mención a cómo se está financiando todo esto. Principalmente que entendáis que el proyecto SIES tiene a su vez 3 actuaciones, que son las 3 que se muestran en pantalla, que es la adaptación del sistema integrado para la futura reforma de la PAC, la adaptación del sistema de gestión de ayudas que utilizan actualmente 13 comunidades autónomas y la creación de la plataforma SIEX. En total tiene 20 millones de euros repartidos en 2022 y 2023. También tiene a su vez financiación nacional y está incluido dentro de la componente 11 Inversión 2. Que es la lanzadera de proyectos tractores de la digitalización de diferentes ministerios. Concretamente, es una componente que tiene el mapa específica y que vamos tramitando desde el FEGA. Y por mi parte nada más, me pongo a disposición de las preguntas que puedan surgir y espero intentar resolverlas. Y un poco al hilo de lo que comentaba Antonio, ver si ese kit digital, esos entes digitalizadores pueden facilitar la solución del cuaderno a los agricultores. Muchas gracias.